Por definición, los fluidos se definen como una sustancia que puede fluir. Y nosotros tenemos que bajo esta definición se encuentran los líquidos y los gases, porque los dos satisfacen la definición que estamos dando. Al mismo tiempo, cuando estudiamos los fluidos, tenemos que distinguir entre dos situaciones. Aquella en la que los fluidos no se encuentran en movimiento, es decir, las componentes que constituyen al fluido se encuentran en reposo, a eso llamamos fluidos estáticos o estacionarios, y en cambio a los fluidos que pueden encontrarse en movimiento. Para el primer caso vamos a hablar de hidrostática, mientras que para el segundo caso vamos a hablar de hidrodinámica. Comencemos primero con el estudio de la hidrostática, que podemos definir como el estudio de los fluidos que no se encuentran en movimiento. Para poder entrar a ello, vamos a comenzar primero con una serie de definiciones que son básicas pero muy importantes, que particularmente son de vital importancia tanto en física como en química. Comencemos primero que todo con el concepto de la densidad. La densidad se define como una relación entre la masa y el volumen de una sustancia o de un objeto. Y, en términos más generales, si el objeto no es homogéneo, entonces lo podemos expresar en términos de los diferenciales de masa y los diferenciales de volumen, teniendo presente entonces que tendríamos valores locales de densidad. Pero si la situación es tal que la sustancia es homogénea, entonces la densidad va a permanecer constante. En términos de unidades, es claro que al ser una relación entre masa y volumen, la unidad de densidad viene siendo kilogramos por metros cúbicos en MKS o en CGS en gramos por centímetro cúbico. Por ejemplo, algunos valores de densidades, el agua, que es la referencia, tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico o de 1000 kilogramos por metro cúbico. Lo mismo para el caso del aluminio, 2.7 gramos por centímetro cúbico o 2700 kilogramos por metro cúbico, y asimismo con el oro, 19.3 gramos por centímetro cúbico o 19.300 kilogramos por metro cúbico. Es claro y tal vez evidente que para hacer la conversión se tiene algo relativamente sencillo. Para pasar de gramos a centímetros cúbicos a kilogramos por metros cúbicos, lo único que tenemos que hacer es multiplicar por 1000, como podemos observarlo en estos tres ejemplos. 1 por 1000 es 1000, 2.7 por 1000 es 2700 y 19.3 por 1000 es 19300. O viceversa, si queremos pasar de kilogramos por metro cúbico a gramos por centímetro cúbico, lo único que tendríamos que hacer es dividir sobre 1000. También podemos definir el concepto de densidad relativa como la relación entre la densidad de la sustancia respecto a una densidad de referencia, la que normalmente y por definición viene siendo el agua. O sea que tendríamos que la densidad relativa es la densidad de la sustancia respecto a la densidad del agua, que en el caso de gramos por centímetro cúbico vale 1. Por ende, al tener esta, que en principio también debe tener las mismas unidades con las que estamos trabajando acá, debe ser una cantidad que es adimensional. Por ejemplo, la densidad del aluminio, acá estamos diciendo que es 2.7 gramos por centímetro cúbico, pero si usted la divide sobre 1 gramo por centímetro cúbico, es claro que la magnitud no va a cambiar, pero sí va a cancelarse las unidades, quedándome simplemente el valor de 2.7. Procedamos ahora a definir el concepto de presión. Tenemos entonces que para definir la presión respecto al concepto de mecánica, tenemos una fuerza que se está aplicando sobre una superficie de área A. La fuerza no se aplica directamente o en forma general perpendicular a la superficie, se puede aplicar formando un cierto ángulo θ, pero si descomponemos esa fuerza en una componente paralela, en una componente perpendicular, teniendo presente que esta es la línea de acción de la fuerza, que es como si yo esta fuerza la pudiera proyectar aquí, y entonces la descompondría en esta componente y en esta otra componente, que es lo que tenemos acá. Me doy cuenta que la presión mecánica que yo defino en términos de ejercer una fuerza sobre la superficie es la componente perpendicular la que me interesa en este momento, porque pues yo no estoy considerando fricción aquí, en cuyo caso pues también la componente tangencial realizaría algún efecto,
Y si me limito solamente a pensar en la componente perpendicular, es la componente perpendicular la que me define esa presión, definiéndose entonces como la fuerza por unidad de área. De esa manera definimos presión. Mire que en términos de unidades tendríamos unidades de fuerza en el numerador y unidades de área en el denominador. O sea que tendríamos Newton sobre metro cuadrado. Y a esta cantidad nosotros la llamamos un pascal. Y lo que estamos diciendo entonces es que un pascal equivale a un newton por metro cuadrado. Esta es una unidad de presión. En términos de otras unidades, también existen, por ejemplo, el bar. Un bar equivale a 10 a las 5 pascales, que es la unidad, por ejemplo, cuando usted tiene un reloj que aguanta estar sumergido en el agua, le dice cuántos bares puede aguantar sin dañarse el reloj, por ejemplo. Otro caso es el de una atmósfera, que se define como la unidad. Una atmósfera es la presión que sentimos a nivel del mar debido a la atmósfera que tenemos encima nuestro, o sea, la presión atmosférica. Esta equivale a 1.01325 bares. Y también existe una que se utiliza mucho en química que se llama un torr. No el torr del martillo, ¿no? Torr, que también se conoce como el milímetro de mercurio. Y esto es por honor a Torricelli. Entonces, esta se define como un 760avo de atmósfera. Realmente son unidades muy fáciles de trabajar, particularmente porque en la práctica a nivel de ingeniería, por ejemplo, tendemos a trabajar con bares y atmósferas, particularmente con bares. A nivel de química se trabaja mucho lo que son el Torricelli, el Torr o los milímetros de mercurio. En física pues trabajamos más que todo los bares y los pascales, sino que la cuestión con el pascal es que es una unidad relativamente pequeña de presión. Un pascal no es muy grande, por eso mire que un bar que son 10 a la 5. Piense que 10 a la 5 son 100.000, ¿no? Son 100.000 pascales. Entonces ya un bar es grande comparado con un pascal. Y bueno, serían las unidades que estaremos abordando en los diferentes ejercicios y problemas que trabajemos durante el curso. Ahora bien, vamos a continuar con esta ecuación que teníamos acá. La voy a volver a escribir acá abajo. Decíamos que la presión es igual, de acuerdo a nuestra ecuación, a la fuerza perpendicular por unidad de área. Mire que si pensamos en esa fuerza perpendicular y miramos nuestro esquema, el que tenemos aquí, recuerde que este ángulo que acabamos de definir es θ. Y observe que ahí se nos está formando un triángulo rectángulo. Yo quiero calcularle, por ejemplo, el coseno a ese ángulo. Si yo calculo coseno de θ, usted ya sabe trigonometría, mire que coseno de θ sería el cateto adyacente, que es este, sobre la hipotenusa, que es este otro. O sea que tendríamos cateto adyacente, que es F perpendicular, sobre la hipotenusa, que es simplemente es F. Si yo de esta ecuación despejo el F perpendicular, sería F por coseno de θ. Y esto lo voy a reemplazar en esta ecuación. O sea que mire que yo tengo una expresión más general que sería la fuerza que aplico por el coseno de ese ángulo con respecto al área. Esta sería una ecuación más general para definir el concepto de presión desde la perspectiva de la mecánica, como lo acabamos definiendo, teniendo presente que el ángulo con el que estoy trabajando aquí o el que estoy abordando es el ángulo que haría la fuerza con respecto a ese eje perpendicular o normal a la superficie
de trabajo. Nosotros lo que queremos hacer es llevar este concepto a la parte de los fluidos. Pero entonces en un fluido el problema radica en que la cantidad de peso que yo tengo de fluido, a medida que me voy sumergiendo en ese fluido, va a estar aumentando. Entonces yo de alguna manera necesito estudiar cómo es la relación de la presión, que es la fuerza por unidad de área, en tanto yo me haya sumergido dentro del fluido. Para ello entonces voy a generalizar un poquito mi concepto de fuerza. Tenga presente lo siguiente para ello. En un fluido, haga de cuenta por sencillez, imagine que yo tengo un fluido y recuerde que estamos en estática, ¿no? Un fluido estático, estacionario. Entonces imagine que este es un recipiente, como una especie de contenedor, en el que yo tengo una cierta cantidad de líquido. Sabemos que acá está el líquido, vamos a pintar esto un poquito. La cuestión es que por la simetría, por ejemplo, imagine que usted tiene un objeto que se encuentre metido e inmerso en ese fluido. Puede tener cualquier forma, no importa. El hecho es de que ese fluido va a estar ejerciendo fuerzas en todas direcciones respecto al objeto que yo tengo, ¿no? Entonces, mire que el peso que tengo en la parte superior está ejerciendo una fuerza por peso, pero en la parte inferior debe haber una fuerza de reacción a este otro peso, que normalmente es algo que nosotros llamamos el empuje o la sustentación del mismo fluido. Al mismo tiempo, bueno, y que no necesariamente en estas condiciones son iguales porque aquí hay un cierto espesor, que es el espesor del objeto que tenemos ahí introducido. Por otro lado, también yo tengo las fuerzas que corresponden a los laterales de este objeto. Tengo fuerzas laterales, pero normalmente por las simetrías y digamos estadísticamente hablando, esas fuerzas tienden a anularse. La fuerza que tengo de este lado se anula con la que tengo acá, la que tengo aquí se anula con la que tengo acá, y eso es por algo que más adelante vamos a aprender. Entonces, los laterales terminan anulándose, lo que hace que solamente me importen las fuerzas que se encuentran arriba del objeto y las fuerzas que se encuentran en la parte inferior del objeto. Dicho esto, es más fácil entonces poder vislumbrar que al final de cuentas, e inclusive si yo llegase a pensar en alguna fuerza que sea diagonal, que para estos casos realmente no tiene mucho sentido, pero aún suponiendo esto, porque acá mire que en el dibujo que teníamos era una fuerza diagonal la que aplicaba sobre el área que estoy considerando, la componente tangencial le ocurre lo mismo que pasa acá. Las componentes tangenciales también se van a anular y solamente me quedan las componentes normales. O sea que en ese orden de ideas, cuando yo piense en la presión, solamente me voy a concentrar en esas fuerzas que son perpendiculares a esa superficie, tanto superior como inferior del objeto, porque los laterales siempre van a terminar anulándose. Y usted dirá, bueno, pero es que eso es un cubo, pero si yo tengo algo como una crispeta, ¿cómo hago ahí? Pues para eso precisamente, y para que siempre sea bien general, yo puedo considerar esa misma definición de presión, pero en términos infinitesimales, como si mi objeto estuviera constituido por una infinidad de objetos infinitésimos. Y entonces, en ese orden de ideas, decir que la presión simplemente es un diferencial de fuerza con respecto a un diferencial de área. Y así, este argumento que les acabo de dar, en términos de diferenciales, siempre va a ser válido, independientemente de la forma que tenga el objeto que tenemos aquí. Al ser esto un diferencial, hace que esto siempre sea válido. ¿Sí? Como les digo, esto puede ser una papa, una crispeta, lo que usted quiera. La forma no nos va a afectar a esta ecuación que les acabo de dar hasta ahí. Es claro que la fuerza que tenemos en la parte superior pues sería el peso del agua que se encuentra por encima del objeto que estamos estudiando. La fuerza que hay en la parte de abajo se llama fuerza de sustentación, porque estamos considerando una situación en la que este objeto estuviera en equilibrio, ¿okay? Estuviera, por decirlo de alguna manera, flotando, pero pues no está flotando del todo porque no se encuentra sobre la superficie, pero tampoco se ha hundido completamente. Tiene una densidad que es tal que
a esta profundidad, por decirlo de alguna manera, él ya se encuentra en un cierto equilibrio. Entonces, el equilibrio lo va a determinar el hecho de que las fuerzas laterales se anulan mutuamente, la fuerza en la parte superior, que es el peso del líquido, más el peso del propio objeto, va a compensarse con la fuerza de sustentación, que es la fuerza que el líquido en la parte de abajo también está realizando y que haría que este objeto no se hunda del todo. Entonces vamos a llevar esta idea que acabamos de presentar junto con estas ecuaciones a la siguiente situación. Vamos a analizar el siguiente sistema. Entonces imaginemos que yo tengo un recipiente con un cierto fluido, que por sencillez vamos a hablar de agua, pero puede ser cualquier cosa. Entonces imagine que yo voy a considerar una cierta sección de esa agua. Por ejemplo, esta sección de agua no quiere decir que esté separada o diferenciada del resto, ¿ok? Simplemente le he puesto unos bordes imaginarios como para distinguir que voy a considerar una pequeña parte, una pequeña porción del fluido. Ya miramos que las fuerzas laterales se van a cancelar mutuamente, lo que va a implicar que solamente me importan las fuerzas que están por encima y por debajo de este segmento de agua, de esta porción de agua. Simplemente eso es lo que me interesa, nada más. Entonces vamos a darle valores, vamos a caracterizar esa porción del fluido. Primero que todo, es un fluido, va a tener una cierta densidad, ya vemos ρ a la densidad del mismo. Este fluido tiene una cierta masa, es una porción, consideremos que es infinitesimal, entonces voy a decir que tiene un diferencial de masa. Entonces digámoslo aquí, dm es un diferencial de masa. Y evidentemente, por tener esa porción de líquido una cierta masa, pues va a tener un peso que iría hacia abajo. Entonces tendríamos su peso, que sería un diferencial de peso, y lo vamos a denotar con la letra W. El hecho de que tenemos una masa y tenemos una densidad, pues esta al mismo tiempo nos va a definir un diferencial de volumen. Y evidentemente, por lo que aprendimos hace un momento cuando definimos la densidad, pues sería diferencial de masa con respecto a diferencial de volumen. Que de esta ecuación pues tenemos otra ecuación que posiblemente vamos a utilizar, que sería que el diferencial de masa es igual a la densidad por el diferencial de volumen. Consideremos las fuerzas que estarían siendo aplicadas sobre nuestro sistema, o sea, sobre nuestra porción de fluido. Por un lado, yo tengo la fuerza que está sosteniendo esta porción de fluido, porque recuerde que esto está en equilibrio, es decir, no hay movimiento de líquido, o sea que este líquido que yo considero aquí, este, está en equilibrio, está quieto. Entonces, quiere decir que a él lo está sosteniendo una fuerza que ya les dije se llama la fuerza de sustentación. Y esa fuerza de sustentación simplemente sería la presión que tenemos ahí multiplicada por el área de sección transversal. Ya les explico por qué es esto. Recuerde primero que todo que la definición de presión, recuerde que es fuerza sobre área, ¿no? Y usted la puede ver de aquí. Entonces, la fuerza simplemente es presión por área. Lo que divide pasa a multiplicar. Entonces, por eso digo que la fuerza es presión por área. O sea, que la fuerza que tengo aquí abajo es presión por área. Y ahora usted dirá, ¿qué área? Pues simplemente el área, si yo voy al dibujito que tengo arriba, como si yo pudiera verlo en 3D, sería esta área que le voy a marcar aquí, esta. Esta es A, el área. Sino que acá, por cuestión de dibujo, pues la estoy viendo lateralmente, pero sería como si yo completara, digamos, la parte tridimensional y sería la superficie sobre la que se está dando el peso, a tanto arriba como abajo, del fluido, ¿no? Entonces abajo es la sustentación y arriba tengo el peso del fluido que está por encima. Entonces yo tendría una fuerza debido a ese fluido y esa fuerza sería una presión multiplicada por el área.
¿Y qué presión? Obviamente, y ojo con esta explicación, no es la misma presión que tengo aquí, porque aquí hay una diferencia, aquí hay una cierta cantidad de fluido, ¿sí? Entonces se tendría la presión que tenía abajo más un diferencial de presión debido a esta cantidad que tenemos aquí. Aquí hay una pequeña variación en la presión. Entonces es la presión más la variación que hay aquí multiplicada por el área. Entonces queda P más dP por A. De todas maneras no ha cambiado la regla, ¿no? Es presión por área. Porque presión más diferencial de presión sigue siendo presión. Y presión multiplicado por área, de acuerdo a lo que les acabo de explicar acá arriba, me da una fuerza. Entonces este sería nuestro diagrama de fuerzas. Y por otro lado, también tenemos que considerar el hecho de que esto tiene un cierto espaciamiento. Es decir, aquí hay una distancia que la podemos llamar, qué sé yo, llamémosla de Y, un diferencial de altura. Para que me entiendan un poco la idea, hagan de cuenta que ese recuadro que tengo pintado ahí es algo así. Visto así tridimensionalmente, entonces esto sería el dm, ¿sí? Acá tendríamos el área y esta altura es la que yo estoy llamando de Y. Es un diferencial de altura. Y el resto, pues las fuerzas son las que tenemos acá. Ese es nuestro diagrama de fuerzas, por decirlo desde la perspectiva de lo que ustedes vieron en Física 1. Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas y como está en equilibrio, ustedes saben por segunda ley de Newton que en una situación de equilibrio la sumatoria de fuerzas debe darnos igual a 0. Entonces tengamos presente las siguientes cuestiones. Primero, pensemos en el volumen. Si yo pienso en el volumen de este rectángulo que yo tengo aquí, de esta cajita más bien que yo tengo acá, sería el área por la longitud. Ese sería mi volumen. Entonces yo tendría que sería A por dy. Ese es el volumen. Ahora pensemos en el peso. Para el caso del peso de W, usted sabe que el peso es masa por gravedad, ¿no? Entonces sería la gravedad multiplicada por la masa, que es diferencial de m. Y por otro lado, recuerden que el diferencial de m acabamos de decir que es igual a esta cosa que tenemos acá. O sea que yo tendría que el peso sería igual a g por dm, y acá tengo que dm es ρ por dB, diciendo ρ por dB, pero dB es este que tengo aquí. Vamos a reemplazarlo acá. O sea que el W, reemplazarlo acá, ¿no? O sea que el W viene siendo igual a G por ρ por A por dy. Ya tenemos el peso. Luego miremos las fuerzas. Tenemos que la sumatoria de fuerzas, en este caso sería en el eje Y, ¿no? Porque las del eje X o Z, esas se anulan, solamente tenemos las verticales. Como está en equilibrio, debe ser igual a 0. Si no, sería masa por aceleración, pero estamos en una situación de equilibrio. Entonces miremos qué fuerzas tenemos. Hacia arriba tenemos P por A. Estamos aquí. Tenemos hacia arriba P por A. Hacia abajo tenemos el peso y tenemos esta que tenemos acá. Entonces hagámoslo. Tendríamos hacia arriba P por A menos el peso menos P más dP por A, y eso es igual a 0, de acuerdo a esta segunda ley de Newton. Hagamos álgebra. Entonces esto me queda P por A menos dW, y dW acabamos de encontrar que es gravedad por densidad por área por dy, menos, aquí tenemos que aplicar propiedad distributiva, o sea que nos quedaría P por A menos dP por A igual
a 0. Ahora, yo creo que para ustedes también es claro que P por A positivo con P por A negativo implica que este término con este término se van a cancelar. Y mire también que el área aparecía en todos los términos y al mismo tiempo está igualado a 0. O sea que también puedo cancelar las áreas, porque usted los factoriza y como está igual a 0, pues simplemente él se va. ¿En qué nos transforma esta ecuación? Nos queda por un lado que menos g por ρ por dy menos dp es igual a 0. Ahora sigamos haciendo álgebra. Vamos a pasar el dp, vamos a pasarlo al otro lado para que me quede positivo. Entonces me quedaría dp, la variación de la presión, y dy vamos a pasarlo a dividir. Me quedaría dp sobre dy igual a ρ por g. Con un signo menos queda este, ¿no? Por este signo menos que tenemos al lado de la gravedad. Esta ecuación también la pude haber dejado expresada de esta manera. Diferencial de presión es igual a menos ρ por g por diferencial de posición. Entonces, para resolver esto, vamos a integrar. Voy a colocar una integral aquí y una integral acá. Ahora, la cuestión con las integraciones son los límites de integración. Es decir, yo voy a mirar nuevamente en mi dibujo. Imaginemos lo siguiente. Vamos otra vez a plasmar ideas sobre este dibujo. Yo tengo este punto inicial aquí, que vamos a llamarlo que respecto al suelo. Imagine que el eje Y aumenta hacia arriba. Entonces este estaría a una cierta altura Y1 y este estaría a una cierta altura Y2. Este punto y este punto. Entonces mi integración debe ir desde Y1 hasta Y2 en la integral que tengo acá abajo. Entonces yo iría desde Y1 hasta Y2. Por otro lado, ese punto Y1, a esa altura Y1, yo voy a tener que está una presión, llamémosla P1. Y esta otra altura, pues estaría una presión que yo la voy a llamar P2. Entonces, en mi integral va a ir desde esa presión 1 hasta la presión 2. Cuando yo resuelvo estas integrales, que son realmente fáciles de realizar, esto me queda, la integral de la izquierda me va a quedar una diferencia, presión 2 menos presión 1. Por el otro lado, me queda el signo menos, que es el que está fuera de la integral, me queda la densidad, que es constante, la gravedad, que es constante. Estas dos cosas no cambian, las cosas constantes salen de las integrales, y me quedaba una integral en dy, que simplemente se me transforma cuando hago la integración en y2 menos y1. Y cerramos aquí. Siguiendo haciendo el álgebra, vamos a acomodar un poco esta ecuación que tenemos aquí. Entonces esto me dice que la presión 2 es igual a la presión 1, el que es negativo lo paso positivo. Del otro lado tengo densidad, tengo gravedad, y observe que aquí me queda y2 menos y1. Ahora voy a hacer lo siguiente, voy a invertir a estos dos señores. ¿Listo? Los voy a invertir. Si yo los invierto, me quedaría y1 menos y2, y escribámoslo acá, y1 menos y2. Y el objetivo de invertirlos es porque para hacer la inversión yo tendría que poner un signo menos afuera. Y ese signo menos, con este signo menos, me van a producir un signo más. Y el objetivo de hacer la inversión es precisamente cambiar ese signo menos por un signo más. Lo que he hecho respecto a lo que teníamos antes, simplemente por conveniencia, he escogido el punto Y2
justo en la superficie del fluido. El punto Y1 lo dejé donde lo tenía inicialmente, no lo he modificado. Entonces, en el punto Y1 tengo una presión P1 y en el punto Y2 tengo una presión P sub 2, que si solamente fuera fluido, pues P sub 2 valdría 0. Pero tenga presente que en condiciones normales, por ejemplo en nuestro planeta, nosotros en la parte superior que tenemos la atmósfera. Entonces, si consideramos que esto es atmósfera, en este punto tendríamos la presión atmosférica. Entonces, mire, en ese punto Y2, que es la superficie del fluido, tengo la presión atmosférica. Acá abajo tengo una posición Y1, que sería simplemente esta diferencia, ¿no? Que sería este H. Desde Y2 hasta Y1, esa diferencia simplemente es H, que es la profundidad a la cual se encuentra el punto donde yo quiero calcular la presión. Y esta presión P1 simplemente la voy a llamar P. Entonces ya tengo una manera de calcular la presión en un punto en el interior de un fluido respecto al límite del fluido. Esta ecuación, que es totalmente válida, la transformo de acuerdo a esto de la siguiente manera. P2 simplemente es presión atmosférica. P1 simplemente lo llamé P. Acá tengo más ρ por G por Y1 menos Y2. Ahora voy a modificar un poco esta ecuación. Yo quiero es P, porque la atmosférica la conozco. Entonces me queda P igual a presión atmosférica menos ρ por G por Y1 menos Y2. Si hago que P sea igual a presión atmosférica, aquí voy a hacer lo mismo que hice hace rato. Voy a invertir el orden. Me queda más ρ por G, Y2 menos Y1. Y así es fácil ver que si yo miro, recuerden que Y2 va desde el piso hacia acá, ¿no? Y1 va desde el piso hasta Y1. Entonces, si hacemos Y2 menos Y1, nos queda este espacio que sería, ¿qué cosa? H. O sea que me queda que la presión es igual a la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por H. Y aquí la parte importante es entender qué es H. H, si nosotros miramos el dibujo, observe que H es la profundidad. Qué tan profundo se encuentra el objeto respecto a la superficie del fluido. O sea que H viene siendo una profundidad. Y esta ecuación que acabamos de encontrar se conoce como la ecuación fundamental de la hidrostática. Y mire la importancia de esta ecuación, porque nos están diciendo que la presión total, por ejemplo en el caso del agua, que es donde es más común que se utilice, en el caso del agua, nosotros tendríamos que, si usted se encuentra, por ejemplo, piense que usted es un buzo, usted se encuentra sumergido dentro del agua, la presión que usted está sintiendo va a corresponder tanto a un término que se debe al peso que está encima suyo, más a la presión que tenemos debido a la atmósfera. Y la presión atmosférica, o sea, una atmósfera son 10 a la 5 pascales, es grande. Nosotros vivimos en un ambiente que está rodeado de una atmósfera. Y es claro que esa atmósfera implica tener un peso. Usted podría inclusive hacer el cálculo de cuál es el peso que soportamos debido a la atmósfera, y usted va a darse cuenta que no es cualquier peso, realmente es un peso apreciable. Entonces, usted dirá, ¿por qué no lo sentimos? Porque nosotros como seres naturales del planeta Tierra, pues nacimos y estamos diseñados y prefabricados, por decirlo de esa manera, a esas condiciones atmosféricas. Si nosotros comenzamos a subir y subir y subir, la presión atmosférica va a ir disminuyendo. Entre más arriba vamos, de acuerdo a la ecuación, a esta ecuación, mire que entre más nosotros subamos respecto a la superficie o a la superficie del mar, por ejemplo, que es la referencia, menos presión vamos a tener. ¿Por qué? Porque cada vez vamos a tener menos atmósfera encima nuestro. Piense, por ejemplo, en este dibujo. Bueno, haga de cuenta que esto es una montaña, esta es la superficie a nivel del mar,
y hagamos de cuenta que aquí ya es el mar. Entonces, por ejemplo, considerando esto, haga de cuenta que esto es una superficie elevada, una montaña, por ejemplo, y esta sería la superficie al nivel del mar. Imaginen que esto es el mar. Entonces tendríamos que aquí estamos a algo que llamamos presión atmosférica. Bien, pero si yo me encuentro en lugares distintos, por ejemplo, si yo me encuentro por acá, es claro que aquí no estoy a la presión atmosférica. Mire que si me encuentro en esta posición, es muy diferente a si me encuentro aquí al nivel del mar. El señor que se encuentra aquí abajo se encuentra justo a este nivel. O sea que usted puede decir que él tiene una presión igual a una atmósfera, que corresponde a todo el peso debido al aire, nitrógeno, oxígeno que tenemos en nuestra atmósfera. Nosotros estamos adaptados a esa presión. Pero a medida que nosotros vamos subiendo, es claro que la cantidad de atmósfera que tenemos encima de nosotros va disminuyendo, ¿no? Porque a medida que subimos, pues en principio, en teoría, por dar una idea, estaríamos acercándonos más hacia afuera del planeta. Obviamente eso no pasa, pero es para que me entiendan. Entonces, en ese orden de ideas, vamos teniendo menos atmósfera encima nuestro. Entonces, él tiene menos atmósfera encima que la que tiene él. Y al mismo tiempo, si yo pienso en otro que esté acá arriba, él va a estar a una presión atmosférica, me refiero, mucho más pequeña que la presión atmosférica a la que estaba él, y mucho más todavía que la que se encuentra él. Y es muy interesante porque, pues, ¿qué pasa, por ejemplo, si subimos y subimos y subimos demasiado? Imagine, por ejemplo, la presión a una altura de vuelo de crucero. Por eso los aviones tienen que tener una cierta presión definida, porque debe de estar internamente a nuestra presión, a la presión a la que nosotros estamos acostumbrados. Si el avión no estuviera con una presurización adecuada, pues simplemente nosotros estaríamos en una condición que no es natural para nuestro cuerpo y nos veríamos afectados. Por un lado, pues obviamente el hecho de que allá va a haber menos aire, va a haber menos oxígeno para poder respirar, y segundo, la condición de entorno, la presión interna nuestra va a ser mucho menor que la presión, mucho mayor, perdón, que la presión externa. Entonces eso puede generarnos problemas fisiológicos, porque cuando usted va al médico y le miden la presión, esa presión que le están midiendo a usted es una propiedad física de su cuerpo con relación a la presión externa. Nosotros siempre nos encontramos en un equilibrio. Nuestra presión interna está equilibrada respecto a la presión externa. Cuando hay un aumento o disminución de presión, eso nuestro cuerpo lo siente. Y lo siente y lo manifiesta de alguna manera. Entonces, por ejemplo, imagine usted que usted sube tanto, mucho más arriba, que incluso llegue a los bordes de la atmósfera. Allá la presión se vuelve cero. Entonces, imagine usted tiene una presión interna, que es del orden de una atmósfera, nuestra presión corporal internamente hablando, mientras que la externa es cero. ¿Qué creen que ocurriría? Otro caso sería, por ejemplo, imagine cuando usted nada y si usted está haciendo buceo, por ejemplo. Entonces suponga la situación en la que usted se encuentra ahora acá abajo. Que usted esté nadando. Mire que cuando uno ya está nadando, se encuentra a una cierta profundidad. Entonces, la presión que ahora usted tiene aquí, pues es mayor incluso que la presión que tenía acá. ¿Por qué? Porque ahora usted tiene una presión que no solamente depende de la atmósfera, porque no solamente tiene el peso de toda la atmósfera por encima, sino que también tiene el peso de la cantidad de agua que hay aquí. Entonces la presión aquí es mucho mayor que la presión acá. Ok, entonces ya tenemos, ¿no? Hallar la presión absoluta en un fluido estático de mercurio a 3 centímetros de profundidad. Entonces, primer dato a tener presente, me dicen que es mercurio. Como es este fluido el que voy a trabajar, debo conocer cuál es la densidad del mercurio. El símbolo químico del mercurio es Hg, simplemente lo escribo de esta manera por sencillez. Y entonces uno recurre a las tablas de densidades y uno aprende, uno averigua, investiga, como quiera decirlo, de que el mercurio tiene una densidad de 13.6
gramos por centímetro cúbico. ¿Por qué necesitamos la densidad? Porque si usted revisa la ecuación que tenemos acá arriba, la densidad aparece aquí. Luego, dependiendo del sistema de unidad de medidas que trabajamos, pues ya miramos si lo dejamos en gramos por centímetro cúbico o lo convertimos a kilogramos por metro cúbico. En este caso sí lo voy a convertir porque voy a trabajar a dar el resultado en atmósferas, en bares, perdón. Entonces voy a pasarlo a MKS. Eso implica entonces que la densidad del mercurio, y ya les expliqué hace rato que simplemente es multiplicar por 1000, ¿no? O sea que quedaría 13.600 kilogramos por metro cúbico. La ecuación, recordemos que es esta, ¿no? Presión igual a presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la profundidad. Y todos esos datos los conocemos, porque la densidad la acabamos de tener. Recuerde que la gravedad, y siempre vamos a trabajar con la gravedad para un valor de 9.8 metros por segundo al cuadrado, y la profundidad nos la dio el problema. Nos decía que el mercurio, la presión la quiero a una profundidad de 3 centímetros. Entonces son 3 centímetros, que es lo mismo que tener 0.03 metros. Hay que hacer la conversión. Luego simplemente es cuestión de reemplazar. Yo tengo que la presión sería igual a la presión atmosférica. Sabemos que la presión atmosférica es de una atmósfera, más la densidad, que son 13.600 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad, que son 9.8 metros por segundo al cuadrado, por la profundidad, que son 0.03 metros. Hay que tener presente lo siguiente, ¿no? Primero, una atmósfera. Tenemos una atmósfera. ¿A qué equivale una atmósfera? Ya miramos que una atmósfera equivalía a 1.01325 por 10 a la 5 newton por metro cuadrado. Esto pues simplemente se obtiene de manera relativamente sencilla cuando volvemos y miramos las relaciones que escribimos acá. Mire que la atmósfera es 1.013 bares y un bar es 10 a la 5 pascales. Entonces una atmósfera sería 1.01325 por 10 a la 5 pascales, que son newton por metro cuadrado. Volvamos acá para tener que esto sería el pascal, y esto más el producto entre los 13.600 por los 9.8 por los 0.03. Ok, entonces dándome por resultado 3.998.4 newton por metro cuadrado. Y ahora sí, la presión total pues sería el resultado de la suma. Y recuerde que un bar son 10 a la 5 pascales, ¿no? O sea que la presión entonces es de 1.05 bares. Este problema me dice que, bueno, haga de cuenta que esta es la superficie a nivel del mar y que esto sería el mar. Entonces, a diferencia del problema anterior, nos dicen que el buzo se encuentra a una cierta profundidad, haga de cuenta que aquí está nadando, que son respecto a la superficie 15 metros. Pero ahora no nos dan el dato de la presión atmosférica, sino que nos dicen que él antes se encontraba a una cierta profundidad que respecto a la superficie es de 5 metros. Y nos dicen que cuando se encontraba a esta profundidad, él se encontraba a una presión de 1.5 bares. ¿Ok? Nos están pidiendo la presión P que teníamos aquí. Esta es la presión que nos piden. Y esta es la presión que sería simplemente una presión de referencia, que obviamente no es la atmosférica, yo la llamo P sub 0. Entonces, cuando tenemos nuestra ecuación, que es la ecuación fundamental de la hidrostática, ahí yo la tendría que escribir similar a como la tenía.
Mire que acá arriba teníamos presión es igual a presión atmosférica más densidad por gravedad por profundidad. Acá no me dan de referencia la atmosférica, entonces yo tendría que en vez de atmosférica escribir P1, ¿sí? Lo demás es igual, más densidad por gravedad por H. Pero ahora, ¿qué es H? H ya no es la distancia respecto a la superficie, porque P1, perdónenme, aquí era P0 realmente. Entonces, porque P0 no está en la superficie, P0 también se encuentra a una cierta profundidad. O sea, ¿qué sería el H para nuestra ecuación aquí? En este caso, H sería la distancia que hay entre los dos puntos donde estoy midiendo las presiones. Y si tiene presente que este estaba a 15 metros y este estaba a 5 metros, entonces ¿cuánto valdría H? Pues simplemente sería 15 menos 5, ¿no? O sea que H valdría 10 metros. O sea que si reemplazamos nuestros datos y hagamos el reemplazo, tendríamos que P viene siendo igual a la presión 0, que es de 1.5 bar, más la densidad, que es agua, o sea que son 1000 kilogramos por metro cúbico, aunque bueno, realmente si fuéramos más estrictos tendríamos que tener la densidad del agua de mar, ¿no? Que varía un poquito, es más densa, pero bueno, por ser ejemplo, dejémoslo en 1000, como si fuera agua pura. Por gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por H, que en este caso H es la distancia entre el primer punto y el segundo punto, que son 10 metros. Esto viene siendo igual entonces P 1.5 bar más serían 98.000. Estos son newton por metro cuadrado. Tenemos que llevarlo a las mismas unidades, recuerden eso. O sea que esto yo lo puedo escribir así, que al mismo tiempo es lo mismo que tenemos. Y ahora simplemente es cuestión de sumar 1.5 más 0.98, dándome entonces, o sea que este sería el valor de la presión a esa profundidad.